Carlos Lleras Viva Voz. Discurso al recibir el Premio de Periodismo Simón Bolívar, 24 de julio de 1984. Comentario introductorio de la periodista María Teresa Herrán, colaboradora del expresidente en el semanario Nueva Frontera. El ejercicio del periodismo por Carlos Lleras Restrepo se caracterizó por 3 aspectos: búsqueda, pasión, rigor. Primero la pasión, pero no la misma pasión de la política, que obedece a motivaciones distintas, sino la del buscador, que nunca se cansa de tomarle el pulso a la realidad. Por eso, para él entonces, el periodismo era un oasis que se le notaba en la cara no solo cuando averiguaba detalles de tal o cual poeta, sino cuando se apasionaba por descubrir explicaciones de los últimos acontecimientos mundiales y no solo económicos. El rigor lo llevaba a permanecer largas horas en su mansarda, agachado sobre ejemplares del Tiempo, buscando referentes con los cuales podría darle sustento a lo que escribía Nueva Frontera o los temas que proponían el Consejo de Redacción semanal, en los que siempre todos, incluido él, que nunca se daba por vencido ante la posibilidad de ampliar sus conocimientos, aprendíamos algo. A veces el retrato oficial de los personajes públicos se basa en unos estereotipos que los desfiguran. El doctor Lleras, como todos, salvo tal vez Luis Carlos Galán, lo llamábamos en Nueva Frontera, era sin duda un hombre enérgico y de carácter, que esperaba la misma energía de los demás. Cuando se impacientaba era porque las cosas no funcionaban bien, pero cuando uno aceptaba sus errores demostraba una inmensa comprensión humana. Me tocó comprobarlo cuando, siendo jefe de redacción, por haberme salido antes de darle el visto bueno al final de la edición, como me correspondía, el operador de turno tomó una muy peculiar decisión. Como el editorial del doctor Lleras era muy largo, se limitó a cortarle 16 centímetros. Muerta del pavor ante su comprensible reacción, me le adelanté al doctor Lleras y le conté lo que había pasado. Simplemente me miró con esa indefinible sonrisa de comprensión afectuosa y, sin hacer comentario alguno, pasó a otro tema. En realidad, no me he entregado en cuerpo y alma al periodismo, sino durante los últimos 10 años en la dirección de Nueva Frontera. Un grupo de amigos a los cuales quiero hacer llegar de nuevo la expresión de mi gratitud me ha acompañado desinteresadamente en esa empresa que me permite escapar del ocio aterrador de la jubilación y hacerme la ilusión de que sirvo a mis compatriotas aprovechando la experiencia de mi larga vida pública para examinar los problemas nacionales con objetividad, independencia y cierta inclinación didáctica. El año pasado, atendiendo una invitación que me extendió la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Periodistas, diserté en Lima sobre el tema periodismo, política y democracia. No podré menos de repetir hoy algo muy poco de lo que entonces dije. Al final de mi exposición surgió un amago de controversia. En el fondo de las argumentaciones de quien me interpeló había la idea de conceder a la noticia un valor casi exclusivo en la función periodística, desechando y casi condenando como contraria a la ética del oficio la función orientadora de la frontera opinión pública que ha sido tan característica de la prensa colombiana y que por supuesto exige claridad y objetividad sumas. Pienso yo que son igualmente importantes la libertad de informar, el derecho a ser informado, la explicación y el comentario, y también la prédica razonada de soluciones. Pero es innegable que la difusión de la noticia en forma de que llegue prontamente al mayor número posible de personas es el fenómeno más característico de la vida contemporánea. En el campo jurídico viene acompañado de una figura relativamente nueva, el derecho
a tener acceso a las fuentes de información cuando de asuntos públicos se trata. Me estoy refiriendo naturalmente a lo que ocurre en el mundo democrático. En las llamadas impropiamente repúblicas populares, el manejo de los medios de comunicación por el Estado forma parte del sistema. Al pueblo se le da una orientación acorde con el pensamiento oficial y la posibilidad de exponer opiniones discrepantes no existe o está sujeta a las reglas rígidas del centralismo democrático. El influjo de los medios juega en un solo sentido, para apoyar la observancia de una disciplina social que se conforme a las concepciones y planes de quienes manejan el sistema del partido. Las publicaciones extranjeras no pueden circular libremente y las transmisiones radiofónicas originadas en otros países son interferidas. Todo eso da unas características especiales a las relaciones entre el poder y los ciudadanos. En las democracias, las cuestiones que se plantean son de naturaleza muy diferente. Aunque esté garantizada la libertad de informar, hay razones de conveniencia pública a las que deben atender quienes manejan el respectivo medio. Y en ciertos casos, la ley ha tenido que imponer sanciones para ciertas formas de información que envuelven peligrosidad social, como por ejemplo las que pisan el terreno del terrorismo económico, afectan la seguridad nacional o causan daño injusto a la honra o el patrimonio de los particulares. Pero no voy a adentrarme ahora en el examen de cómo conciliar la libertad de prensa con la responsabilidad, si bien en este país pueden señalarse casos dignos de reprobación pública, pero como acaba de decirlo José Alejandro Cortés, el periodismo colombiano escrito y hablado ha sido honesto en la información. El tremendo aumento de la capacidad de difundir noticias reclama que esa tradición se mantenga y se purifique de sus fallas. Corren parejas en el mundo de hoy la posibilidad infinitamente acrecida de transmitir noticias y la demanda del público por recibir esa información con la mayor rapidez posible y también con el mayor ahorro de esfuerzo. Como transmisores de noticias, los medios audiovisuales no solo llegan hoy a un número muchísimo mayor que el de los lectores de los periódicos escritos, sino también de manera más inmediata. Es una evolución que tiene sus ventajas y sus peligros. En la explicación, el comentario, la orientación, es en cambio indiscutible el papel preponderante de la prensa escrita. Hay una carrera de competencia, pero también una cierta división del trabajo. En uno y otro terreno se pueden y se deben introducir mejoras sustanciales. También existe, claro, esta competencia entre los medios audiovisuales. La televisión contra la radio es el tema de un ameno y reciente artículo de Elisabeth Schemia en el Nouvel Observateur. El anuncio que se acaba de hacer en Francia de que una de las 3 cadenas de televisión podrá transmitir entre las 7 y las 9 de la mañana ha causado una verdadera conmoción. Viene la guerra del desayuno que enfrenta los intereses de las distintas cadenas y los de estas con los de la radio. Aumentará la disputa de la audiencia y de los recursos publicitarios, y estos tienen un límite, como ya lo está sintiendo la televisión colombiana. En otro terreno, lo que uno se pregunta es hasta qué punto la simple información recibida entre sorbo y sorbo de café va descartando la lectura del comentario que explica y busca orientar. No parece por fortuna, repito, que sea ese el caso de Colombia.
Claro que hay un muy grande número de compatriotas nuestros que tienen como única fuente de información la radio y otro menor que ve y escucha los noticieros de la televisión. Pero los grandes diarios de Bogotá y de la provincia dedican al análisis de los problemas nacionales muy buena parte de sus columnas y se multiplica el número de las revistas hebdomadarias o mensuales. El fenómeno real parece ser el de que se ha incorporado al mundo de la información un número de personas incomparablemente mayor que el de hace unos pocos lustros. Un avance, claro está, necesarísimo y que complementa el ensanche cuantitativo del cuerpo electoral. Voy a completar 500 semanas de trabajo en Nueva Frontera y cuando me pregunto por qué persevero en esa empresa cuando ya va tan avanzado el otoño de mi vida, encuentro ante todo una explicación. La revista me obliga a reflexionar sobre los acontecimientos de la vida nacional e internacional y a expresar sobre los más importantes mis opiniones. He tenido el singular privilegio de que éstas se reproduzcan en los principales diarios de los dos partidos y me atrevo a creer que tal distinción se debe a que, alejado ya casi por entero de las luchas partidarias, procuro indagar tan solo qué conviene más al bienestar del pueblo colombiano y al buen funcionamiento de las instituciones republicanas. De seguro me equivoco muchas veces y tengo algunos compañeros de humor endiablado cuyas pilatunas, aunque nunca tienen mala intención, molestan a ciertas personas demasiado sensibles. El cojo Hefesto y el bachiller Cleofás, que me acompañó en las jornadas de 1962 y ahora está ya muy viejo. He ido vertiendo en la crónica de mi propia vida un caudal heterogéneo de recuerdos y no pocas veces reseño libros nuevos que me llegan a las manos. Es algo a que me siento casi obligado para que la lectura no se me convierta en ese vicio impune de que habló antes. He tenido la suerte de que me acompañen como codirectores, primero Luis Carlos Galán y luego Pedro Gómez Valderrama. Patricia Lara, al igual que Gonzalo Canal Ramírez, tuvieron un flujo decisivo en la fundación de Nueva Frontera. Y Patricia recopiló en un tomo los borradores para una historia de la República Liberal. Conté durante cierto tiempo con la colaboración de María Teresa Herrán y María Mercedes Carranza es ahora la insuperable jefe de redacción. A ellos, a todos los otros colaboradores, a quienes han manejado la administración y a los abnegados accionistas y fieles suscriptores, debo la supervivencia de Nueva Frontera y el estar dando como periodista los últimos trancos de mi existencia. Singular fortuna la de haber sido premiado ahora por una profesión en la que tuve mi primer trabajo remunerado. Con qué claridad viene ahora a mi recuerdo aquella noche de 1925 en que mi padre, a la hora de la sobremesa, me dijo: hablé con Eduardo Santos y ya resolvió que puedes ir a trabajar en el tiempo desde el lunes. ¿Cómo podía imaginar entonces que años después era miembro del gabinete del presidente Santos? ¿Cómo podía imaginar que sería director del Tiempo y que más tarde, cuando me hallaba en obligado exilio, recibiría de aquel modelo de periodistas una carta fechada en París, en la que me invitaba a escribir una crónica semanal para el periódico que renacía entonces de sus cenizas? Aún vive Massa, me decía allí Santos, con reconfortante optimismo. Todo eso revive hoy en mi memoria, como revive en el contenido de aquel único número de Democracia Liberal que redacté en 1947 con Darío Echandía, y las reuniones que con Pino Mendoza, Juan Lozano y Guillermo Ponce celebramos para embarcarnos en la aventura de política y algo más.
Los distinguidos miembros del jurado han sido en extremo generosos al juzgar mi vida y mi trabajo como periodistas. Quiero rendir de nuevo tributo a su benevolencia y también aplaudir el acierto con que adjudicaron los restantes premios a los periodistas aquí presentes, de cuyo pulcro ejercicio profesional hizo merecido elogio José Alejandro Cortés. Colombia, señor presidente Betancur, atraviesa por momentos difíciles y al resolver sus problemas y trazarles rumbos, se ha aplicado usted con laboriosidad infatigable. Es dura su tarea, pero puede usted estar seguro de que encontrará en la prensa colombiana patriótica colaboración. Nunca la han negado los más de nuestros periodistas, a quien sirve con recta intención los intereses de la